Y en este momento vamos a salir al aire nuevamente con un amigo y compañero, con Jorge Altamira, quien nos va a acompañar, nos va a contar un poquito qué es lo que es el 24 de marzo, qué se recuerda en nuestro país referente a la memoria y la justicia y todo lo que va a pasar mañana en estas movilizaciones que se están planificando para este 24 de marzo. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, Jorge, acá, como les decía recién, muy contentos con esta noticia del intendente de Marcos Paz, como en su momento el intendente de Castelli también, con la carne a precios muy módicos desde hace ya unos cuantos meses, y con estas actividades que hay en estos 136 distritos de la provincia de Buenos Aires, que a veces no se comentan, que no hay radio que lo haga. Bueno, acá estamos nosotros caminando estos distritos para que todo el mundo nos escuche. Y como no puede ser de otra manera, queremos, Jorge, que usted nos cuente qué es lo que significa el 24 de marzo para los argentinos y qué es lo que va a significar mañana esta gran movilización que se espera en la ciudad de Buenos Aires. Mire, hay dos aspectos. De un lado está la conmemoración por el 46 aniversario de la dictadura militar, una de las más sangrientas que se haya conocido en el mundo, no la única. La cantidad de dictaduras sangrientas, incluso peores que esta, es bastante numerosa, y por lo tanto, digamos, toda la lucha que se libró para terminar con esta dictadura militar, porque se libró una lucha muy importante. La gente, con razón, y algunos analistas también con razón, le atribuyen una gran importancia al tema de Malvinas, a la derrota final de Galtieri. Pero una cosa muy importante desde el 76 al 83 ha sido una lucha constante contra la dictadura militar. Por ejemplo, para quienes consideran clave el tema de la guerra de Malvinas, la derrota sufrida ante la flota británica, hay que recordarle que hubo una movilización 3 días antes de la ocupación de Malvinas, que llegó a 50.000 obreros a la zona de Plaza de Mayo, y hubo un combate con la policía de 4 horas. No fue una piedra contra un vidrio, fueron 4 horas de pelea contra la policía. Muchos opinan que como consecuencia de esa prácticamente sublevación de la clase obrera, el gobierno decidió ocupar Malvinas para distraer a la opinión pública de los problemas que se presentaban. Y desde el año 81, bueno, antes también, el día 24 de marzo, numerosas fábricas en Argentina declararon paro general. Esto yo lo insisto mucho, porque en primer lugar hay que reivindicar una trayectoria de la clase obrera de nuestro país, pero también porque discierno una tendencia a considerar, a afirmar que la clase obrera prefiere los regímenes autoritarios. La que ha volteado todas las dictaduras en Argentina fue la clase obrera. La Revolución Libertadora, después Onganía con el Cordobazo, ¿no es cierto? Ha sido una protagonista, es la clase política, la clase social, perdón, que tiene la mejor tradición política en Argentina, la que tiene el pergamino de lucha por la democracia política muy amplia. El número de trabajadores secuestrados y desaparecidos es enorme, y muchos de ellos, ¿no?, con la complicidad, colaboración de grandes empresas de este país como Ford o Mercedes-Benz, que organizaron, como Asindar, que estaba en manos de Martínez de Oz en aquella época, que organizaron el secuestro de trabajadores. Este es un primer aspecto, digamos, que habría que considerar. El segundo aspecto que hay que considerar es que el golpe militar no fue resistido por el gobierno peronista de la época. El gobierno peronista de la época de Isabel Perón, Luder, Vittel, todo el peronismo, en realidad organizó las 3A y dio la orden de exterminio de la subversión en el año 1975. Es decir, que preparó todo el terreno de la dictadura militar.
Yo lo digo esto porque veo que muchos jóvenes reivindican a Perón, pero Perón, además de dar el aguinaldo, aumentos salariales y legalidad a los sindicatos en 1945, en 1946, fue el organizador de las AAA en 1974 con López Rega y Osinte. No voy a permitir nunca, no lo he permitido durante 46 años, no, de 46, desde el 83 en adelante, no he permitido nunca que estas cosas se omitan. Si se reivindica la memoria, hay que hacerla entera, la memoria. Las corrientes políticas del peronismo que hoy están presentes, bueno, en muchos aspectos reivindican. No voy a decir que reivindican matanzas, pero reivindican líderes políticos y trayectorias que fueron funcionales al golpe militar. Luego, durante el golpe militar, muchas conducciones sindicales con sindicatos intervenidos colaboraban con los interventores, con lo cual es una época histórica absolutamente fundamental, absolutamente clave. Tiene una influencia 46 años después. Bueno, después quiero decir, hay que sacarle 7 años y por lo tanto serían 46 menos 7, 39 años desde el 83, sigue marcando una influencia muy grande. Por ejemplo, ¿cuánta gente va a manifestar mañana que vivió la dictadura militar? Probablemente ya seamos una minoría. Por lo tanto, una juventud, no le hablo de una juventud de 40, pero ya de 30, de 20, de 15, marcha mañana como si hubiera vivido en la época de la dictadura militar. Es decir, que hay una conciencia viva de esta cuestión. Bueno, cada vez que ocurre una cosa de este tipo, los gobiernos capitalistas hacen una cosa clásica, declaran feriado. ¿No es cierto? Quiere decir que distorsionan, porque esto no es un feriado. Como el 1 de mayo, que se declaró feriado y fiesta. ¿Cómo era antes de la fiesta y de que se declarara feriado? Los 1 de mayo, las organizaciones sindicales declaraban paro general para movilizarse por la jornada de 8 horas, por otras reivindicaciones. Para neutralizar esa movilización, se lo declaró día la fiesta del trabajo. Lo que era una protesta contra la explotación capitalista se transformó en la fiesta del trabajo. Y ahora también, ¿no es cierto? Se favorece que mucha gente, es un jueves, bueno, arreglan algo en el trabajo el viernes y tienen un fin de semana hasta el lunes siguiente. Y esto es no es casual, esto es adrede, es funcional a borrar esta memoria. Y esto lo declaró el gobierno kirchnerista. Perdón, Jorge, logran la desmovilización de la gente con eso. Y la desmemorialización también. Es decir, si hay memoria, es a pesar de esto. Porque si es un día feriado, ¿cómo va a ser un día feriado? No puede ser un día feriado, es un día de lucha. Hay que ir y parar y protestar, y etcétera, etcétera. Este es un aspecto del problema. Un aspecto fundamental, es la base, es también el motivo por el cual las convicciones democráticas en la población son muy intensas. Porque pesa lo que fue aquella dictadura militar, bueno, se secuestraban a la gente de cualquier manera. Una vez una revista inglesa decía lo siguiente: lo que los italianos habían logrado a través de acciones de inteligencia para luchar con lo que en Italia eran las brigadas rojas, el ejército argentino, decía esta revista, lo obtenía por medio de la tortura, no por medio de la inteligencia, ¿se entiende? De los análisis y cruces telefónicos, espionajes, que claro, son métodos no democráticos, pero quiero decir, no son la tortura, el secuestro, la violación de mujeres, el secuestro de niños. Es una cosa impresionante. Después quiero señalar que después de la democracia, Menem los indultó. Alfonsín le dio el punto final de la obediencia de vida. Y 46 años después todavía hay juicios. Es de loco. ¡Ay, la Corte Suprema! Dictó el 2x1. Es decir, le abreviaba el tiempo de condena a gente que había cometido el delito de deshumanidad.
No, esto es histórico, esto es histórico, ¿no? Este país tiene que acostumbrarse a mirar las cosas de frente, decir las cosas como son y dejarse embromar. La Corte le dio el 2 por 1, esto es inadmisible. En 48 horas, una movilización quebró un fallo de la Corte. Los fallos de la Corte son inapelables. No hay forma de que se los modifique. En la calle, acá en Buenos Aires, 500.000 personas produjeron el hecho jurídico más importante de la historia del país porque se convirtieron en un tribunal por encima de la Corte. La Corte falló, los fallos de la Corte, de acuerdo a la Constitución Nacional, son inapelables, y 500.000 argentinos dijeron, no, nosotros vamos a apelar en la calle. Y quebraron el 2 por 1, aplicado, digamos, a delitos de lesa humanidad. Es muy Bueno, importante, esto hay que mencionarlo. El otro aspecto es Jorge, que, es muy bueno, a lo importante mejor no, escuchar en el Día de la Memoria esta memoria suya, porque a veces lo que usted decía, estas generaciones que hoy van a la plaza o se movilizan, o chicos de 15, 18, 20, 25 años, que no vivieron eso, porque los que vivimos sabemos y cada cual lo pone en el lugar que quiere, pero los que no vivieron no pueden ponerlo en el lugar que quieren, ponen lo que escucha o lo que los dice. Entonces escuchar por ahí a alguien que pone tan claras las cosas, era bueno tenerlo hoy en día. Bueno, siga nomás Jorge con lo que estaba contando. no, quería decirle lo siguiente, que una característica, cuando un fenómeno impacta tanto en la sociedad, la conmemoración de los aniversarios, etcétera, se transforma en una oportunidad para que se ventilen los problemas políticos principales. No es que se quedan en el pasado, 30.000 desaparecidos y como una letanía, 46 años, 55, un día se van a cumplir 100 años y siempre los 30.000 desaparecidos. No, se reactualiza la temática. Por ejemplo, el gatillo fácil, por ejemplo, el espionaje político, eso era un método de la dictadura. Acá el gatillo fácil se transformó en algo regular luego de la dictadura militar. Es muy significativo. Las fuerzas represivas se engancharon en una fase, no digo que en el pasado no hubiera, por ejemplo, torturas, bajo distintos gobiernos, sí, que los hubo y hubo luchas y todo lo demás, pero el gatillo fácil es el terror en los barrios, y siempre contra la juventud, el más vulnerable, que tiene menos protección. ¿Por qué lo digo? Porque usted tiene ahora en Chubut, ¿no es cierto?, la absolución por 3 juezas de un grupo que violó en grupo. Tiene la absolución, porque según los diarios, yo no vivo en Chubut, son los hijos del poder. Ahora, los que no son hijos del poder pierden la vida regularmente en el conurbano de Buenos Aires y de todas las provincias, sus respectivos conurbanos, y a veces sus propios urbanos también. Entonces, la movilización del 24 de marzo tiene que tomar esta, no vamos a estar sería muy hipócrita empezar a hablar de lo que hizo la dictadura militar e ignorar lo que están haciendo ahora. Ahora, es muy difícil encontrar en un discurso presidencial de este gobierno o de cualquiera antes la preocupación por el gatillo fácil. De ninguna manera. Nosotros incluso, en esta ocasión, nuestra corriente política va a llevar pancartas por la condena a los violadores grupales. Con esto quiero Perdón, Jorge, mostrarle repita las que pancartas, somos, ¿por qué? ¿cómo Las dice? pancartas, ¿por qué son? Que no se escuchó Por bien. este tema de los violadores en grupo. Esto que ocurrió en Palermo, lo de Chubut, porque allí es donde hay una presión, es una presión muy perversa, muy perversa. Primero es una presión económica, porque son familiares de políticos y empresarios ahí en Chubut. Pero en ausencia de este extremo, hay una presión sobre las mujeres, con el argumento de que si prosiguen un juicio por la condena de quien les ha hecho tanto daño, se revictimizan. Repudio completamente eso. La mujer tiene que ir a procesar a sus criminales
y en lugar de revictimizarse se van a emancipar, porque van a ver, y en eso consiste la lucha, que lo que a ella le ocurrió es condenado socialmente. Es decir, que la sociedad está con la mujer afectada. Eso es muy liberador en una persona. Saber que vive entre gente que condena, que el pueblo quiere que se condenen. Entonces, siendo el gatillo fácil una de las cosas más serias y otra forma de represión, nosotros algunas pancartas vamos a llevar en defensa de la condena de los violadores. Y es muy interesante porque venimos librando una lucha antes de saber lo de la absolución de Chubut, que sí que le dimos en el ojo al asunto. Porque empezamos la campaña y después se confirmó este complot para liberar. Y cuando digo condena, quiero decir también lo siguiente: toda persona se puede recuperar en la vida, pero arrancamos de la condena. No hay cosa más pedagógica para que alguien se recupere que condenarlo por un crimen. Si uno lo condena por un crimen, ese tipo no se recupera más. Lógicamente, después tendrá que haber un servicio penitenciario de otro nivel. Las cárceles son un nido de delincuentes, porque las cárceles siguen siendo las cárceles de dictadura. Las condiciones de las cárceles son espantosas. Y usted fíjese ahora con este caso de Dalmazo, este caso vio de la señora que fue asesinada. Bueno, hace 16 años que se está tramitando y todo el mundo lo asiste en libertad. No sé cuál va a ser el fallo. Es un tema que no conozco con la profundidad que merece, digamos, dar una opinión. No voy a dar ninguna opinión, pero quiero decir, duró 16 años. En cambio, usted tiene en la cárcel gente que va a estar 4 o 5 años encarcelada sin condena. Eso no es, eso es un espanto, eso es una tortura, eso es un crimen social. Eso lo tenemos ahora también. Por lo tanto, el 24 de marzo tiene que llevar todos estos temas adelante. Ahora, lo otro que le da actualidad es que nosotros estamos viviendo al borde de una crisis hiperinflacionaria y estamos viviendo al borde del derrumbe de un gobierno. Eso también tiene que estar el 24 de marzo. Porque quienes queremos que haya democracia, derechos humanos, bueno, en el caso mío no solo quiero eso, pero digamos, tomémoslo como base común. Tenemos que comprender que cómo se salde esta crisis política va a afectar el destino de los derechos, el destino de la vida, la posibilidad de comer, mandar a los chicos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en esta movilización, vamos a plantear enérgicamente que dejen de gobernar los partidos que defienden al capitalismo y que empecemos a luchar por un gobierno de trabajadores. El tercer punto, porque no los quiero agroviar, pero es absolutamente fundamental. Si usted está conmemorando, ¿no es cierto?, una conmemoración luctuosa de una dictadura infame, de gente de degenerados, corrompidos, ladrones y torturadores, no puede pasar por alto la guerra mundial que se ha desatado. No puede, porque en este momento los ucranianos por lo menos, pero también los rusos, y también, como le voy a mostrar, como consecuencia de las sanciones económicas, los trabajadores de numerosos países están sufriendo las consecuencias de una guerra. Y la guerra es una disputa por mercados, por zona de influencia, por intereses estatales. Entonces nosotros tenemos que atacar ese Estado y ese orden internacional que lleva adelante esta guerra. Yo, como creo se lo comenté en alguna entrevista anterior, creo haber demostrado firmemente que esta es una guerra buscada por la OTAN, en la convicción de que si lo mete a Putin en una guerra en Ucrania, lo va a destrozar, ¿no es cierto? Es decir, que Putin se mete en un pantano del cual va a salir completamente golpeado y, como dijo Biden en el discurso de inauguración del año legislativo, tiene la expectativa de terminar con el gobierno de Putin y con todo el régimen ruso y abrir las puertas al capital internacional que en Rusia no ha penetrado con la envergadura que deseaba. Este es el escenario de la guerra. Ayer en Clarín, un columnista internacional que sostenía cosas más o menos contrarias a todo lo que digo,
Ayer lo dice claramente. Y no solo dice eso, sino que dice que Estados Unidos ha conseguido con esta guerra reasumir un liderazgo de los países de la Unión Europea que había perdido. Porque es Y verdad por que eso, Alemania con Rusia habían firmado contratos de abastecimiento de gas que Trump en su momento y Biden después hicieron todo lo posible por bloquear, y gracias a esta guerra lo bloquearon. Entonces usted tiene una guerra imperialista que va más allá de Ucrania. Y con todas las sanciones económicas ya hay hambrunas por el precio del trigo. Y esto no lo va a resolver el intendente de Marcos Paz. Lo digo con buena onda. Quiero decir, me parece muy bien que alguien haga algo para que la leche se venda a 55 el sachet. ¿No es cierto? Yo lo compro a 88, pero voy porque me hace, un lugar que hace descuento, no sé. Pero hay otro lugar que está a 120, que 130. Está fenómeno. Pero él no va a poder impedir la violenta inflación que provoca esta guerra en todos los países, y en el más débil desde el punto de vista de la inflación, nada más. Argentina es el país más inflacionario del mundo en este momento. Entonces eso también hay que combatirlo. Es decir, otra consigna nuestra mañana es abajo la guerra imperialista de la OTAN y de Putin. Y tenemos que tener conciencia de que tenemos que actuar contra esta guerra, porque las consecuencias son muy graves. Acá ocurrió algo muy grave. Mansur, el jefe de gabinete, se exhibió con la bandera ucraniana, ¿no es cierto? Bueno, está bien, cada uno primero tiene el derecho a hacerlo, y mucha gente que se exhibe con la bandera ucraniana lo hace con las mejores intenciones porque ve el dolor que está sufriendo el pueblo ucraniano. Ahora, él se exhibió con la bandera ucraniana en la escalinata de la Embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso significa vamos con la OTAN. sí, es el Con la apoyo, OTAN, por ejemplo, hoy el apoyo, o sea, esta ida de Biden a Polonia, es decir claramente, acá la OTAN estamos, acá somos y acá vamos por esto, ¿no? O sea, más allá de querer sí, las cosas poner se están algún poniendo paño muy frío. grave. La cosa se está poniendo muy grave porque ayer un funcionario importante de Rusia, no me acuerdo qué cargo tiene, le dio una entrevista a una mujer, a una periodista norteamericana, que no es cualquier periodista. Yo diría que debe ser la periodista políticamente más importante del mundo, que se llama Christiane Amanpour. Y se empezó a discutir el uso de bombas mini nucleares, o mini bombas, mejor dicho, mini bombas nucleares. ¿No es cierto? Es decir, ojo al piojo, ojo al piojo. Yo prefiero equivocarme excediéndome en advertir un peligro que equivocarme en disminuirlo. Tiene que haber una intensa movilización política y no podemos permitir que el gobierno argentino se alinee con la OTAN. Lo que nosotros tenemos que luchar es por terminar con la OTAN, con Putin, terminar con toda esta sátrapa que simplemente tiene que ver con intereses capitalistas. Porque, ¿qué pasa? El gas norteamericano, que ahora ya hay grandes extracciones de gas no convencional y de petróleo no convencional, lo quieren colocar en Europa. Rusia aparece como un competidor, entregando gas natural a través del Báltico y a través de otros lugares, y esto es una pelea también por el gas, por el mercado del gas y del petróleo, como de costumbre. Los monopolios petroleros y el monopolio gasífero. ¿Vamos a sacrificar a la humanidad por una banda de sátrapas capitalistas? Mañana hay que hablar de eso porque tiene que ver con los derechos humanos, la vida, la gente en los refugios, la gente aterrorizada por las bombas, las muertes. No podemos hablar de la dictadura militar y no decir nada de lo que está ocurriendo, de esta guerra que tiene un carácter mundial. No está declarada como guerra mundial, pero tiene un carácter mundial porque ya hay amenazas de que cuidado con lo que vos haces, porque yo tengo armas nucleares, y el otro dice, yo tengo también armas nucleares. Entonces, Bueno, mire usted todo lo que hay para decir sobre el 24 de marzo. bueno, Jorge, por eso lo queríamos tener al aire, porque sabemos siempre que es muy conciso y que es muy real con lo que dice,
que así que no queríamos pasar este día sin que estuviera al aire. Desde ya despedirlo y decirle si quiere hacer alguna invitación o algo. Sí, mañana a las 11, la invitación es mañana a las 11 de la mañana, Avenida de Mayo y 9 de julio, y marchamos a Plaza de Mayo, y bueno, que cada uno exprese lo suyo. Yo lo que le expliqué, nuestra corriente político-obrera se va a manifestar en estos términos sobre la crisis política, sobre la violación de derechos humanos en la Argentina y sobre la guerra imperialista mundial. Jorge, con todo lo que está pasando a nivel nacional, con todo lo que está pasando con el gobierno, con las internas del gobierno, con hoy, por supuesto, estos tipos que están agazapados, hoy Santilli salió a la mañana a todos los medios a hablar, parecía ya el gobernador de la provincia, siendo, o sea, defendiendo a Cristina de Kirchner del ataque, increíble, yo lo escuché y dije, no puedo creer lo que está diciendo este tipo que oculta una gobernadora vergonzosa, delincuenta, que fue lo peor que le pasó a la provincia de Buenos Aires, y realmente me quedé sorprendido. ¿Usted cree que mañana va a ser un día de tranquilidad o que puede haber algunos problemas mañana? No, bueno, no tengo motivos para pensar que no vaya a ser un día de tranquilidad, pero va a haber una crisis política mañana, porque yo no era para comentárselo ahora a usted, pero bueno, es una conversación y nos escuchan y decimos todo. Mañana puede ocurrir que el cierre de la marcha que tiene pensado hacer la Cámpora lo cierre Cristina Kirchner. Si eso ocurre, usted ya tiene ahí entonces una disputa sobre quién va a ser presidente de Argentina. No se va a arreglar al día siguiente, es un tema un poco más largo quizás, pero queda ya planteado. Y en este sentido, mire usted la paradoja, Santilli, Milei, López Murphy, todos esos, son el socorro del gobierno, porque no tienen condiciones ellos de tomar la rienda del país en este momento, ninguna condición, y por lo tanto están haciendo todo lo que se les ocurre para ver cómo se alarga hasta el 2023 y se vote, y esperan ganar, y entonces tienen la autoridad del voto para poder gobernar. En cambio, en la fila del gobierno se está precipitando una crisis. En esa crisis puede ocurrir que... No lo quería poner en ese aprieto de decirle a ver si Cristina iba a cerrar o no el acto, pero bueno, usted lo dijo, y está bien que así sea, y nosotros creemos también que... No, pero tiene una lógica, porque mañana la Cámpora se va a empeñar en una gran movilización, porque ella se considera a sí misma la heredera de la juventud peronista de los 70. Y por lo tanto, muchas personas de la Cámpora y de fuera de la Cámpora también, estuvieron desaparecidos, fueron torturados o tienen familiares, ¿no es cierto? Hacen completa omisión al papel de Perón, al papel de al papel del otro, hacen una completa omisión, es decir, una borratina de memoria fenomenal, pero en función de estos lazos, siempre han manifestado el 24 de marzo. Dada la crisis que hay, mañana van a esforzarse por hacer una movilización que demuestre que aunque perdieron las votaciones en el Congreso, digamos, tienen más peso que sus rivales, por lo menos en la calle o en esta movilización. Entonces no habría que descartar que lo cierre Cristina Kirchner, pero si lo hace, es una postulación política para gobernar. Ese es el único significado que tendría. Bueno, gracias, Jorge. La verdad, nos corre el tiempo, estaríamos todo el día escuchándolo. Muchísimas gracias y mañana entonces los esperamos a todos en la plaza, como dijo recién Jorge, y que sea un día Avenida de Mayo y 9 de julio para ir a la plaza. ¿Cómo, Jorge? Avenida de Mayo y 9 de julio a las 11 de la mañana. 11, 12. Perfecto, gracias a todos y será hasta dentro de un rato, vamos con un poquito de música.